Mi pregunta de investigación es, ¿existe una relación positiva entre el gasto de capital provincial y el crecimiento económico en los gobiernos autónomos descentralizados provinciales? Y parto de la hipótesis de que un aumento del gasto de capital provincial genera crecimiento económico en la provincia. Es importante mencionar que en los modelos de crecimiento económico por el lado de la oferta, el capital es un factor productivo. Ahora bien, detrás de este impulso de capital está tanto el sector público como el sector privado. El papel de los gobiernos es muy importante para apoyar el crecimiento económico, más aún desde una perspectiva local. Y esta inversión en capital debe tener características propias, como por ejemplo que sea eficiente y que tenga disponibilidad de fondos, para que tenga una mejor conectividad, mejore las condiciones de vida de los habitantes, con el objetivo de tener mayor empleo, mayor competitividad entre las empresas, estimular la inversión privada y que precisamente este capital se logre acumular. Pero esta inversión no se traduce por sí sola en crecimiento económico, sino que necesita de dos factores importantes. El uno es un factor económico adecuado y el otro es un entorno político e institucional adecuado. Al hablar de factores económicos nos referimos a las economías de la aglomeración. Es decir, que exista inversión en capital en formación de agrupación de industrias. Es decir, al tener economías de la aglomeración e invertimos en infraestructura, vamos a tener una reducción de costos de transporte, de insumos y también efecto derrame en la economía con el objetivo del crecimiento económico. Donde existen economías de la aglomeración, las empresas van a compartir un bien público como insumo para la producción, en este caso, en la infraestructura pública. Entra como un factor de producción no remunerado. Es decir, el nivel de utilización de este capital público es fijo para las empresas, con el objetivo siempre de tener crecimiento económico. Ahora bien, por otro lado, debe existir un entorno político e institucional, es decir, un margen de acción amplio, el grado de descentralización adecuado para poder evaluar de mejor forma los proyectos, para identificar las necesidades de la población y con el objetivo de ayudar con las metas macroeconómicas del gobierno central y que no exista corrupción. Ahora bien, por otro lado, es importante las consideraciones políticas. El gobierno asigna las inversiones, invierte en las regiones donde la productividad electoral es mayor. Es decir, toma en cuenta la influencia de los votantes indecisos en las respectivas regiones y también la probabilidad de ganar o perder ese representante adicional. Sin embargo, estos intereses políticos pueden retraer el crecimiento económico, por lo que los principales determinantes de la redistribución regional son las ganancias electorales marginales que se puede obtener en la región. El contexto de las provincias del Ecuador radica principalmente en el crecimiento económico de cada provincia medido por el valor agregado bruto. En la siguiente gráfica se puede observar que Napo es la provincia que más ha crecido con un 5,33%. Incluso hay provincias que han tenido un crecimiento negativo como son Sucumbíos, Orellana y Pastaza. Pero es importante mencionar que la mayoría de las provincias se acercan al promedio nacional, que es 2,55%. Ahora bien, ahora vamos a hablar sobre la magnitud que tiene el gasto de capital provincial promedio del 2008 al 2019 como porcentaje del PIB. Y se puede observar que es muy reducido, es decir, el margen de acción que tienen para invertir en capital es muy chiquito. En promedio para las provincias es de 1,17%. Ahora bien, si lo comparamos con el gasto de capital del gobierno central, es de 11,3%. Es decir, existe una brecha grande en términos de inversión de capital. Ahora, la relación que existe entre estas dos podemos ver en la gráfica siguiente que tiene una tendencia positiva. Sin embargo, hay algunas provincias que tienen
un crecimiento negativo del valor agregado bruto y también tiene un crecimiento negativo del gasto de capital. Hay otras provincias que tienen un crecimiento de gasto de capital, sin embargo, un crecimiento negativo de valor agregado bruto, como es el caso de Cañar, de Zamora y de Azuay. Sin embargo, hay otras provincias que, a pesar de tener un incremento del gasto de capital, tienen un incremento del valor agregado bruto, como son las provincias de Esmeraldas, de Chimborazo, de Los Ríos, de Cotopaxi y Guayas. De acuerdo a cómo están recolectados mis datos, el mejor modelo econométrico son los datos de panel. Por definición, son combinaciones del corte transversal y la serie de tiempo. Y esto es muy importante porque se puede identificar el comportamiento de los individuos en un periodo determinado. El estimador que utilizamos en el modelo son los de efectos fijos, porque captura las características que no estamos observando dentro de los individuos, en este caso las provincias. Ahora bien, la ecuación es la siguiente, como podemos ver en la gráfica, en donde tenemos como variable dependiente el valor agregado bruto. Si lo transformamos al logaritmo y primera diferencia, representa el crecimiento económico. El gasto de capital, que es mi variable de hipótesis, controlo por tres vectores. El primero es el de características de la provincia, en donde se encuentra el grado de escolaridad primaria y también la población. El vector de finanzas públicas provinciales, que está determinado por la autonomía financiera, y una DAMI política, que indica uno si es afín al gobierno central, el gobierno autónomo centralizado, y cero si es que no. Un vector de stock de capital provincial, que indica una DAMI de aeropuertos, en donde uno tiene la provincia un aeropuerto activo y cero no. El número de escuelas y el número de empresas. También se controla por efecto fijo tiempo y por efecto fijo individuo. También en este modelo utilizamos errores estándar de Driscoll y Cray para corregir la dependencia transversal. El principal resultado de esta investigación es que, ante un aumento del gasto de capital provincial, no va a generar crecimiento económico dentro de la provincia. Esto se da principalmente porque los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tienen competencias en las áreas rurales. Y en estas áreas no existe economías de la aglomeración, es decir, no hay una concentración industrial de empresas, por lo que, como consecuencia, existe baja capacidad productiva. Los costos de producción en estos sectores son muy altos, no existe mano de obra calificada, por lo tanto, no es atrayente para la inversión privada. Por otro lado, Ecuador es un país muy centralizado, es decir, el margen de acción es muy reducido, más aún en términos de capital. Por ejemplo, hablando de este periodo de tiempo de estudio, que desde el 2008 al 2019, los gobiernos autónomos descentralizados gastan en capital 1,17% en términos de porcentaje del PIB, comparado con el gobierno central, que es de 11,3%. Es decir, es muy pequeño el margen de acción, por lo que no pueden hacer mucha cosa. También la centralización se da porque existe corrupción, existe afinidad política y también porque no logra ser eficiente en la planificación de proyectos grandes. Muchos estudios encontraron esta misma relación. Por ejemplo, en China encontraron que no hay una relación directa entre el gasto de capital y el crecimiento económico en las provincias occidentales, precisamente por la calidad de infraestructura o porque existe escasez o sobreoferta de capital en infraestructura. Pero en este mismo estudio existe una relación directa y significativa en las provincias orientales. ¿Por qué? Porque precisamente se da una concentración de empresas exportadoras, es decir, hay economías de aglomeración en estas provincias costeras, por lo que se encontró que existe una relación directa entre el gasto de capital en estas provincias y el crecimiento económico. Por otro lado, se encontró una relación directa entre el stock de capital
de las provincias, público y privado, medido por el número de empresas, el número de escuelas y si es que tiene aeropuerto o no la provincia, con el crecimiento económico. Dentro de las políticas públicas se recomienda establecer una alianza público y privada con el propósito de aprovechar los recursos naturales de las provincias de una mejor manera, es decir, invertir en infraestructura adecuada para que sea atrayente a las empresas. Un caso de éxito es el de Corea del Sur. Por ejemplo, en el puerto de Busan crearon una alianza público y privada con el objetivo de que la provincia crezca económicamente. Desde el sector público entablaron infraestructura adaptada a las necesidades de las empresas privadas. Por otro lado, desde el sector privado, las empresas pagaban una tarifa de alquiler. Ahora bien, el crecimiento económico no solo va a depender de la inversión, sino también de la manera en cómo se administran los proyectos, con el objetivo de lograr una gestión solvente de los recursos públicos. Por lo tanto, se requieren reformas administrativas, tal como lo plantea el sistema de política regional de la Unión Europea, en el cual ellos establecieron reformas administrativas con el propósito de que los funcionarios deben ser formados en cuanto a los métodos de gestión más modernos. Para ello, es necesario contar con un sistema administrativo competente y fiable y también un régimen legal transparente. Por otro lado, para futuras investigaciones, se recomienda que se amplíe el periodo de tiempo del base de datos para obtener resultados más robustos y medir precisamente el gasto de capital en el crecimiento económico provincial en el largo plazo. Por otro lado, que se hagan paneles con periodos para comparar el efecto del gasto de capital de los gobiernos autónomos descentralizados y el crecimiento económico. También que se establezca como variables dependientes la recaudación tributaria que tiene el SRI por provincia con el propósito de enfocarse en el sector privado.